Pues vamos a iniciar entonces nuestro módulo 17, ya vamos más de la mitad. Estaba yo viendo los módulos finales, esos prácticamente ya se salen mucho del tema, no tanto como mucho, pero se salen un poquito de la programación orientada a objetos, pero bueno, entra también como parte de ese entrenamiento. Igual les comentaba yo, si tienen ustedes temas de interés que quieran que los anexemos, pues los anexamos, ¿no? Como parte de lo avanzado, por decirlo de alguna forma, de C Sharp. Y en este día vamos a hablar del módulo 17, clases anidadas. Recuerden que las clases también se le conocen como tipos. Entonces, y a las clases anidadas también se le conocen como nested, o sea, en el término en inglés, ¿no? Entonces, módulo 17, clases anidadas o tipos anidados. Y bueno, ¿qué cosas son los tipos anidados? Realmente, a lo mejor ustedes ya han utilizado tipos anidados, a lo mejor no. Simplemente podemos decir que los tipos anidados son tipos definidos dentro del ámbito de otro tipo, o en español, clases dentro de clases. ¿Sí? Entonces, los tipos anidados resultan muy útiles para encapsular los detalles de implementación de un tipo. El ejemplo clásico es el de un enumerador de una colección. Los que conozcan un poquito más acerca de interfaces, probablemente esa palabra les suene, enumerador de colección. Entonces, eso se puede implementar fácilmente o idealmente o de manera recomendada a través de tipos o clases anidadas, ya que pueden tener acceso al estado privado de su clase, ¿no? Los tipos anidados deberían estar estrechamente acoplados a su tipo declarativo. Esto es, si ustedes crean un tipo anidado, ese tipo anidado debe de estar amarrado, debe de estar relacionado, altamente acoplado con su tipo que lo contiene. Estos tipos anidados normalmente no deberían ser útiles como un tipo de uso general de forma independiente al tipo que lo declara. Esto es, yo tengo un tipo contenedor. Ese tipo contenedor tiene un tipo interno, ¿sí? Un tipo anidado. Entonces, para que se pueda llegar al tipo anidado, forzosamente debería tenerse acceso al tipo externo. Si nosotros tenemos un tipo anidado y lo usamos sin utilizar el tipo externo, eso quiere decir que ese tipo interno no debería de ser interno, dado que lo estamos utilizando sin necesidad de manipular el tipo externo, ¿no? Entonces, es algo así como cuando vemos que se repite código por un lado y por otro y por otro y por otro y por otro y vemos que se repite el mismo código por todos lados, es un síntoma de que algo no estamos reutilizando. Entonces, también el proceso aquí con los tipos anidados, si tenemos un tipo que lo utilizamos sin acceder al, al tipo o a la clase que lo contiene, significa entonces que ese tipo no debe de estar anidado, debe de estar fuera, ¿correcto? Entonces, los tipos anidados normalmente son privados y no deberían estar públicamente visibles a menos que haya una razón de peso para hacerlo. O sea, también puede existir que sí deban estar públicos, pero debe de ser una razón muy poderosa para hacer eso, ¿no? Podemos casi decir que es una mala práctica tener tipos anidados que sean públicos. Sin embargo, o sea, hay excepciones a esta observación, ¿no? Pero lo que podemos decir que si tenemos una biblioteca bien diseñada, los desarrolladores rara vez deberían tener que utilizar tipos anidados para crear instancias de objetos o declarar variables. Los tipos anidados son útiles cuando el tipo declarativo, esto es cuando el tipo que lo declara, utiliza y crea instancias del tipo anidado. Esto es, si ustedes tienen una clase y la clase requiere la creación de otras clases, instancias de otras clases, pero nada más esa clase, entonces podemos meter esa clase necesaria dentro de la clase que la necesita o la que la utiliza. ¿Correcto? Entonces,
Esa clase, nuevamente, no debe exponer miembros públicos normalmente. Entonces, podemos utilizar tipos anidados públicos solo en situaciones en las que el tipo anidado, esto es el tipo interno, pertenece de forma lógica al tipo contenedor, esto es un tipo externo. En otras palabras, si deseamos que el tipo interno sea accesible al consumidor del tipo externo, entonces sí podríamos tener un tipo anidado público. Pero normalmente la recomendación es tus tipos anidados deben de ser privados. Y bueno, nosotros vamos a ver aquí también cuáles serían los casos en que sí se necesitan tenerlos de manera pública, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues algunas recomendaciones. No debemos utilizar tipos anidados públicos como una construcción de agrupación lógica, esto es, clase 1, punto, subclase, punto, subclase, ¿no? O sea, si queremos realizar una agrupación, es algo así como, por ejemplo, gerente punto empleado, por ejemplo. Entonces, si queremos realizar este tipo, o a lo mejor recursos humanos punto departamentos, si queremos utilizar esta jerarquía de nombres, en lugar de crear tipos anidados, mejor debemos utilizar los famosos espacios de nombres. ¿Sí? Entonces, si el objetivo es agrupación lógica, no utilices tipos anidados. Mejor utiliza espacios de nombre. ¿Sí? Esto es por si alguna vez tenemos la necesidad, entonces no los utilicemos para agrupar de forma lógica, sino más bien, si queremos agrupar de forma lógica, utilizamos los espacios de nombres. ¿Qué otras recomendaciones podemos tener? Bueno, podemos también recomendar no utilizar tipos anidados si se deben crear instancias de los mismos mediante código cliente. Esto es, no debemos utilizar tipos anidados si es probable que se haga referencia al tipo desde fuera del tipo declarativo, ¿no? Esto es, si el cliente que consume nuestra clase crea instancias del tipo anidado, entonces quiere decir que este tipo anidado no debería de ser anidado dado que está permitiendo crear instancias de él. ¿Sí? Entonces, la declaración de variables y la creación de instancias de objeto para los tipos anidados no debería ser necesaria en escenarios comunes. En otras palabras, jamás deberíamos necesitar crear instancias de los tipos anidados con código del lado del cliente. ¿Qué es eso, código del lado del cliente? Bueno, pues la aplicación que consuma a nuestro tipo creado, ¿no? Entonces, si nuestra aplicación cliente debe o necesita crear instancias del tipo anidado, significa que ese tipo anidado no debe ser tipo anidado, ¿no? Entonces debemos considerarlo, sacarlo y dejarlo de manera independiente, ¿sí? Un ejemplo, para los que conozcan el término de los delegados. Un delegado de controlador de eventos, esto es más adelante vamos a ver los eventos, pero para la gente que ya de alguna manera ya alguna vez tomó una charla conmigo donde hablábamos de delegados y eventos, recordará que los delegados permiten al usuario crear controladores de eventos. Esto es, por ejemplo, cuando le damos clic a un botón, un delegado apunta a la dirección del método controlador del evento. Entonces, un delegado de controlador de eventos definido en una clase no debería estar anidado. ¿Por qué? Porque este delegado se va a utilizar por el cliente que quiera controlar al evento. Entonces, el delegado lo debemos sacar de la clase que define el evento. Entonces, tendríamos la clase que define el evento más el delegado. O sea, no puede ser un tipo ahí dentro de la clase, ¿no? Aunque, bueno, de que puede, pero no debe. ¿Correcto? Entonces, bueno, esta es otra recomendación. Y bueno, eh,
¿Qué más podemos decir? Déjeme aquí. No utilizar tipos anidados si se deben crear instancias de los mismos mediante código cliente, ¿no? Ok, este es el punto importante. Pero bueno, para ejemplificar este asunto de las clases anidadas, que realmente es algo muy sencillo, pero que podemos sacarle, digamos, aquí más que la intención de que sepan cómo crear clases anidadas, más bien vamos a hacer recomendaciones del por qué no utilizar clases anidadas o por qué sí utilizar clases anidadas y cuándo volverlas públicas y cuándo volverlas privadas. ¿Correcto? Entonces, déjenme aquí compartir mi escritorio. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Vamos a ver, ahí se va compartiendo. Déjame sacar la lista de participantes. Ok. Un parpadeo simplemente para ver si están viendo mi pantalla. Ok, Kenji, por ahí, listo. Por ahí, Alexander, correcto. Muy bien, muy bien. Bueno, pues lo que tenemos aquí es nuestro Visual Studio y ahora nuevamente como ya tenemos el Release Candidate, el Ultimate de 2012, pues vamos a empezar a jugar con él, vamos a familiarizarnos un poquito con esto, ¿no? Como se pudieron dar cuenta en la sesión anterior, pues es muy sencillo, o sea, hay ciertas novedades, pero realmente no es que nos hayan cambiado todo, sino que podemos seguir trabajando al mismo estilo y podemos hacer cosas adicionales, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es ejemplificar este asunto de los tipos anidados o clases anidadas, ¿no? Entonces, recordemos, un tipo definido en una clase o estructura se denomina tipo anidado. Y vamos a hacer un ejemplo, déjenme aquí, vamos a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto vamos a hacer, vamos a construir una biblioteca. Esa biblioteca le vamos a crear, por ejemplo, déjenme, vamos a ver aquí, otros proyectos, vamos a decirle Visual Studio, una solución en blanco, y le vamos a poner aquí módulo 17. Entonces, una solución aquí vacía. Correcto. Entonces, les digo, vamos a ejemplificar aquí creando una biblioteca de clases. Entonces vamos a decir aquí que quiero agregar un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto es un Class Library. Y le vamos a poner aquí, por ejemplo, biblioteca. Entonces ahí tenemos nuestra biblioteca. Le vamos a dar aquí, OK. Bien, ya tengo mi biblioteca. Entonces, decíamos, un tipo definido es un tipo definido en una clase o estructura se denomina tipo anidado. Entonces, vamos a suponer aquí, vamos a renombrar esta clase, vamos a suponer que esta sea la clase contenedora. O sea, necesitamos un contenedor, porque vamos a definir un tipo interno, ¿verdad? Esta clase se le conoce como la clase exterior y al tipo que definimos aquí dentro, vean, dentro de la clase, no fuera, dentro de la clase, es lo que se conoce como el tipo anidado. Así de sencillo, entonces, basta con ponerle aquí class, por ejemplo, y anidada, ¿no? O sea, así de sencillo, y ya tenemos aquí esto, ¿no? Entonces, ya tenemos un tipo anidado. ¿Por qué es anidado? Porque está dentro de un tipo. Este tipo anidada está dentro del tipo contenedora. Así de sencillo, ¿no? Entonces, eso es un tipo anidado. Entonces, les digo, está muy fácil, ¿no? Los tipos anidados normalmente son privados y no deberían estar públicamente visibles a menos que haya una razón de peso para hacerlo, lo que ya comentamos. En nuestro caso, el tipo anidada que tenemos acá no debería exponerse de forma independiente de su contenedor, ¿sí? Esto es que para poder utilizar esta debería de pasarse por este contenedor. O en otras palabras, quieres acceder a esta clase, deberías primero, o más bien deberías acceder a través de su contenedor. No debes poder crear una instancia de ¿no? Entonces,
Eso es, digamos, de las recomendaciones del uso de clases o tipos anidados. En una biblioteca bien diseñada, los desarrolladores rara vez deberían tener que utilizar tipos anidados para crear instancias de objetos o declarar variables. Hagamos aquí entonces un ejemplo y le vamos a decir aquí que quiero agregar un nuevo proyecto. Vamos a agregar una aplicación de consola y le vamos a poner aquí el test. O sea, es la que nos va a permitir probar, ¿no? Déjeme establecerla como nuestro proyecto de inicio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, para poder utilizar la biblioteca, le damos aquí botón derecho, le decimos agregar referencia. Biblioteca, seleccionamos y le damos aquí OK para que la podamos utilizar. Entonces, lo que comentábamos aquí, por ejemplo, biblioteca punto contenedora, no debería yo tener acceso, por ejemplo, aquí tengo contenedora, no debería yo tener acceso a anidada. Si recuerdan un poquito, bueno, aquí ya lo estamos haciendo privado, entonces no debe de aparecer, entonces estamos cumpliendo, ¿no? Entonces aquí biblioteca punto contenedora punto, y bueno, no tenemos acceso a ese tipo anidado, ¿no? Porque normalmente deben de ser privados. Entonces, los tipos anidados son útiles cuando el tipo declarativo utiliza y crea instancias del tipo anidado. Y además, el uso de dicho tipo anidado no se expone al exterior. ¿Cómo es el asunto? Esto es, si nosotros creamos aquí un tipo anidado, es para algo, ¿verdad? Es para algo de uso interno. Esto es que la clase contenedora lo va a utilizar. Podríamos poner algo similar a lo siguiente. Public, void, no sé, hacer algo. Algo va a ser este método, ¿no? Y este método sí es público. ¿Sí? Este método va a estar disponible hacia el exterior. Entonces, ¿qué queremos hacer, por ejemplo? Quisiéramos, por ejemplo, invocar a la clase anidada, ¿no? Y la clase anidada a lo mejor lo que tiene es un método public, igual void, tiene un método que se llama escribe mensaje, ¿no? Es un método que está disponible de esta clase y lo único que hace aquí es por ejemplo, vamos a ver aquí, console.writeline, vamos a poner aquí console.writeline, vamos a ponerle aquí, o sea, aquí debería de ser alguna función, ¿no? La función para la que hemos creado este tipo anidado, ¿no? O sea, aquí simplemente para que se muestre, escribir mensaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo único que va a hacer aquí mi tipo anidado. Mi tipo anidado tiene entonces, un método escribe mensaje. Esta clase ya vimos, no se puede exponer al exterior, o sea, no está expuesta al exterior. No puedo llegar a esa clase. Sin embargo, de forma interna, o sea, la idea de crear aquí algo de forma interna es para que nada más sirva este contenedor y en consecuencia que se pueda consumir aquí de forma interna únicamente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo pudiera decir, bueno, pues anidada a igual a un nuevo anidada, por ejemplo, ¿no? Aquí estoy creando una instancia y aquí simplemente lo estoy invocando, ¿no? Escribe mensaje. Entonces, aquí pudiera ser cualquier otra acción, igual esto puede ser cualquier otra acción, pero que nada más esté disponible para esta clase, que no esté disponible para nadie más. Entonces, sería la finalidad de crear tipos anidados, o sea, que solamente se puedan consumir en el contenedor que lo declara. ¿Correcto? Entonces, teniendo esto, por ejemplo, ahora nosotros ya podríamos aquí, en nuestra clase program, por ejemplo, pudiéramos crear aquí una instancia de la clase contenedora y entonces podríamos indicarle, por ejemplo, hacer algo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos utilizando un método de la clase contenedora.
Y ese método de la clase contenedora crea una instancia del tipo anidado y le manda a realizar cierta operación. Entonces, de manera indirecta llegamos a este elemento, pero no lo podemos acceder directamente a partir del código del cliente, ¿no? Entonces, déjame poner aquí console.write. Presione, por ejemplo, Enter para continuar, ¿no? Aquí tenemos esto y listo. Y el típico console.readline, ¿no? O sea, para que nos deje aquí. Entonces nosotros simplemente vamos a invocar a un método de la contenedora y la contenedora va a utilizar el tipo anidado para realizar cierta operación, ¿no? Entonces, en este caso, esperamos que se escriba un mensaje, ¿no? Y ese mensaje precisamente, ese es el anidado de escribir mensaje, ¿no? Entonces, este sería un ejemplo de algo, pues, adecuado. O sea, no estamos exponiendo el tipo al exterior y solamente lo estamos consumiendo de forma interna. Esa es la finalidad, ¿correcto? Entonces, no tiene sentido sacar esta clase hacia el exterior porque entonces ya podría ser accedida por alguna otra clase que quiera consumirla, ¿no? Entonces, no queremos eso, entonces lo dejamos de forma interna. Entonces, ese es un ejemplo ahí de tipos anidados. ¿Qué más podemos decir? Podemos utilizar tipos anidados públicos solo en situaciones en las que el tipo anidado, esto es el tipo interno, vamos a suponer aquí tenemos, este es nuestro tipo interno. Podemos hacerlo público cuando queremos que pueda utilizarse en el exterior. ¿Cuál sería un caso? ¿Cuál sería un caso en que necesitemos un tipo anidado, pero que se pueda utilizar en el exterior? Uno pudiera preguntarse, pues, si se va a utilizar en el exterior, entonces, ¿para qué lo pones interno, no? Entonces, probablemente lo que nosotros quisiéramos es que, bueno, este tipo solo tiene sentido cuando está dentro de su contenedor. O sea, fuera de su contenedor no tiene sentido, aunque se pueda instanciar de forma independiente, pero realmente no tiene sentido hacerlo. Entonces, como no tiene sentido hacerlo, o sea, no tiene sentido utilizarlo sin recurrir a su contenedor, entonces lo podemos poner aquí dentro. Pero como además pudiera ser necesario utilizarlo en el exterior, bueno, pues lo tenemos que hacer público. Pareciera por aquí una paradoja, público pero privado, ¿no? Veamos un ejemplo. Vamos a suponer, déjame aquí, vamos a agregar aquí a nuestra biblioteca, vamos a agregar aquí una nueva clase. Vamos a ejemplificar con lo siguiente. Vamos a suponer que yo quiero una clase que represente las estaciones del año. Entonces, una clase, aquí le vamos a poner pública, ¿verdad? Para que pueda ser instanciada por el cliente. Entonces, tengo una clase llamada estaciones, ¿no? Las estaciones del año, pues pueden ser, por ejemplo, primavera, verano, otoño, invierno, al menos aquí en México. Por allá, los compañeros de Colombia creo que nada más tienen 2 estaciones del año. Nosotros aquí en México tenemos 4 estaciones del año, ¿no? Entonces, ok. ¿Qué es lo que quisiera yo? Bueno, yo quisiera, por ejemplo, tener una propiedad, por ejemplo, primavera. Y esa propiedad primavera, por ejemplo, que me devolviera la fecha de inicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo pudiera declarar una variable de qué tipo pudiera yo declarar una variable de tal forma que cuando obtenga yo una instancia o cuando tenga yo el valor de esa variable, pueda yo saber cuál es el mes de inicio, el día de inicio, mes final, fecha final. Entonces, como que me da la idea de crear, por ejemplo, una clase. Pudiera yo tener, por ejemplo, una clase llamada, por ejemplo, public,
class estación. Entonces, y de aquí, por ejemplo, ya definir aquí los elementos de nuestra clase estación. ¿Qué elementos quisiera yo tener? Por ejemplo, quisiera yo tener aquí public, byte, el mes de inicio, ¿no? O sea, ¿cuándo inicia una estación, ¿no? O sea, aquí le puedo poner propiedades automáticamente implementadas. Entonces, es cuando inicia, ¿no? O sea, pero inicia en un mes y en un día. Entonces, aquí le puedo decir día. Aquí vamos a poner día inicio, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene mi estación, pero además las estaciones tienen el mes final, día final. Entonces, aquí vamos a poner aquí lo siguiente, public, aquí se coló este punto, ahí está. Entonces, aquí sería cuando finaliza la estación. Entonces aquí el mes en que finaliza y el día en que finaliza, ¿no? Para cuestiones de instanciar, bueno, yo quisiera, por ejemplo, un constructor, aquí public, estación, y que reciba, por ejemplo, byte, mes de inicio, que reciba, por ejemplo, un byte, día inicio, que reciba, por ejemplo, de otro byte, que sería el mes final, y que reciba otro byte con el, sería día final, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi constructor y lo único que vamos a hacer aquí es asignarle valores a cada uno de los elementos. ¿Qué tipo de valor? Bueno, pues le voy a decir mes inicio va a ser igual a lo que recibiste allá arriba como parámetro, ¿no? Y día inicio, pues aquí vamos a poner, va a ser igual al día inicio que recibiste allá atrás, ¿no? Entonces aquí, cuidado con esto. Aquí esto es mes, o igual para no fallarle, le ponemos aquí completamente esto, ¿no? Día inicio, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos aquí en nuestro constructor, los posibles valores, y lo mismo, aquí necesitamos esto de acá, ¿no? Entonces, mes final, pues aquí otra vez se coló un punto por ahí, aquí mes fin, aquí igualmente el día fin, y aquí, por ejemplo, le quitamos mes fin, día fin, por ejemplo. Entonces, estoy creando aquí una clase, ¿no? Tengo esta clase estación que va a guardar los datos de una estación. ¿Qué datos? El mes de inicio, el día de inicio, el mes final, el día final. Por ejemplo, primavera empieza el mes 3, el día 21 y finaliza el mes 6, día 20, por ejemplo, ¿no? Y aquí tengo mi constructor. Si se dan cuenta, esta clase estaciones, lo que va a almacenar son precisamente elementos estación. Yo pudiera, por ejemplo, crearle algún tipo de propiedades. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera declarar aquí una propiedad de tipo estación. Vamos a ponerle aquí public estación. De tal forma que cuando el cliente solicite una estación, por ejemplo, primavera, se le devuelva una instancia de estación, ¿cuál? La que le corresponda a primavera. Entonces, yo aquí, por ejemplo, le voy a exponer al usuario la propiedad primavera. ¿Qué va a hacer esta propiedad primavera? Esta propiedad primavera se me ocurre, por ejemplo, declarar aquí una variable estación, un campo, primavera backing field, por ejemplo. De tal forma, entonces, que cuando me pidan la estación primavera, yo voy a devolver
una instancia de estación, pero con los datos correctos. Entonces, ¿qué podría yo poner aquí? Pudiera yo preguntar lo siguiente. If primavera back in field es igual a null, significa que no tiene ningún valor. Entonces, si se cumple esto, voy a decir que primavera back in field es igual a una nueva estación, ¿no? Una nueva estación. ¿Y cuál estación? Bueno, la que empieza en marzo 21 y finaliza en junio 20. Eso es lo que quiero devolver. Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es, ya tengo el valor y bueno, aquí déjeme hacer lo siguiente. Aquí voy a devolver precisamente primavera FB, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que tendría yo que hacer. Si se dan cuenta, aquí en este caso, voy a devolver un tipo estación. Este tipo estación está relacionado con estaciones. Entonces, yo pudiera aquí tomar, dado que está relacionado con esto, no hace mucho sentido crear una nueva estación. O sea, fuera de este contexto, o sea, tenemos aquí nuestra estación primavera. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo yo primavera. Déjeme aquí ponerle aquí esto de acá. Vamos a poner primavera. Vamos a ver aquí, primavera. Eso también aquí, primavera. Todo aquí, déjenme arreglar. Entonces, si el usuario quiere una estación, que se la pida directamente a mi clase de estaciones. O sea, ¿para qué crea una instancia y luego le asigna valores, verdad? Más bien que se la pida directamente aquí a mi estaciones, ¿no? Entonces, esto quiere decir que esta clase estación por sí misma no se va a crear una instancia en el exterior. No necesito crear instancias de estación. Aquí, por ejemplo, aquí no quiero, aquí yo lo que quiero es primavera, verano, invierno, otoño. No quiero una instancia de estación. Entonces, esto quiere decir que esta clase solamente sirve bajo el contexto de estación. Entonces, yo la puedo poner aquí como un tipo anidado. Un tipo anidado interno. Entonces, aquí ya tengo este asunto. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es ahora lo mismo. Vamos a suponer aquí voy a tomar control C y voy a hacer lo mismo para ahora verano. Déjenme aquí, le vamos a poner aquí verano y entonces aquí le ponemos también aquí verano, por ejemplo. Déjenme aquí hacer lo siguiente. El verano empieza ahora en junio. En junio, realmente empieza en junio 21. En junio 21 y finaliza en septiembre 20. Entonces aquí ya tenemos nuestro verano y eso es lo que vamos a devolver aquí. Entonces prácticamente es lo que tenemos, nuestra estación verano, ¿no? Entonces, nuevamente aquí voy a tomar esto y vamos a duplicar acá ahora para déjenme, me faltó esto. El siguiente es otoño. Entonces aquí le vamos a poner otoño. Esa sería la siguiente estación. Entonces aquí lo sustituimos por otoño. Aquí también por otoño. Aquí le decimos que este sea de otoño. Y aquí, por ejemplo, devolvemos otoño. Otoño empieza ahora el 9 del 21 y finaliza el 12 del día 20, ¿no? En diciembre 20. Entonces ya tenemos ahí nuestra estación. Y ya finalizamos aquí con nuestra otra
estación y esta estación es invierno, ¿correcto? Entonces tenemos aquí invierno, vamos a poner aquí, este es invierno, aquí también eres invierno, aquí eres invierno, y aquí entonces empieza, ya me lo eché, empieza en diciembre 20, vamos a ver aquí, diciembre 20 y termina en marzo 20, perdón, empieza en 21 de diciembre y termina en marzo 20, ¿no? Ese sería el invierno, entonces prácticamente ya tenemos aquí nuestras estaciones, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de una clase que tiene un método, perdón, que tiene un tipo anidado, aquí está, y de momento lo estoy dejando como público. Entonces, si yo construyo aquí mi aplicación, aquí empezamos a tener problemas. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, el problema es que la clase estación es menos accesible que primavera. ¿Cómo está el asunto? Pues sí, el asunto es que vas a devolver un tipo estación, pero aunque el cliente jamás, aunque el cliente jamás tenga necesidad eh, de crear instancias, que no tenga necesidad de crear instancias de estación, por el hecho de ocupar un tipo, ¿sí? Un tipo, una propiedad que sea de un tipo estación, forzosamente este tipo estación debe ser expuesto al exterior, ¿correcto? No necesito crear yo un tipo estación o una instancia de estación. Sin embargo, voy a utilizar propiedades de ese tipo. Entonces, este es un ejemplo clásico de cuando un tipo anidado debe de ser público sin que represente una mala práctica. ¿Correcto? Entonces vamos a poner aquí public y vamos a ver si tenemos algún otro error y bueno, vemos que ya compiló correctamente. Entonces aquí la aplicación, ¿qué es lo que tendría que hacer? Aquí simplemente podríamos hacer lo siguiente. Aquí le podemos decir biblioteca.estaciones. Vean cómo aquí, nosotros, bueno, tenemos aquí estaciones. Vean cómo por el hecho de que ya se hizo público, ya está disponible. Sin embargo, no tiene sentido crear una instancia de estación. O sea, yo lo único que voy a tener es primavera, otoño, invierno, verano. Entonces, no necesito crear una instancia. Entonces, aquí simplemente creo una instancia de estaciones y le digo que sea igual a un nuevo estaciones, ¿no? Entonces, eso es lo único que necesito. No requiero crear a la estación individual. ¿Cómo se consume? Bueno, pues para consumir simplemente le podemos decir aquí console punto writeline, vamos a suponer aquí, y ya le podemos decir punto, y vean cómo aquí ya aparecen nuestras estaciones, invierno, otoño, primavera, verano, listas, ¿no? Entonces no hay necesidad de que yo cree una instancia de estación si ya tengo aquí los datos de las estaciones correspondientes. Entonces vamos a poner aquí primavera, y ya le puedo decir, por ejemplo, que escriba el mes de inicio, ¿no? El mes de inicio de la primavera es 3. Entonces, con esto, nosotros ya estaríamos aquí consumiendo ese tipo, a final de cuentas, ¿no? Es un tipo, entonces, anidado, porque está dentro de su contenedor, pero además es público porque estamos exponiendo propiedades de ese tipo y para que ese tipo pueda llegar hasta este lado. Aunque, fíjense, no haya necesidad de instanciar una estación aquí en el cliente, sin embargo, por estar utilizando un tipo un tipo de ese tipo anidado o una variable de ese tipo anidado, pues entonces sí debemos declararlo como público, ¿correcto? Entonces, si nosotros aquí ejecutamos, lo que esperamos obtener como resultado es aquí este número 3, ¿correcto? Entonces decíamos, las buenas prácticas no expongas tipos anidados como públicos.
solo en casos excepcionales, ¿no? Entonces ya vimos que aquí en este caso es un caso excepcional, donde estación solo tiene sentido en el contexto de estaciones, ¿no? Pero fuera de ahí, no tiene sentido crear instancias de estación, o sea, ¿para qué crear algo que ya existe, no? Entonces, esa sería la observación. Algo más, un tanto más práctico, o sea, uno dice, ¿yo para qué quiero crear una clase de estaciones? Ok, bueno. Un caso más práctico del uso de los tipos anidados es, por ejemplo, cuando necesitamos encapsular los detalles de implementación de un tipo. Por ejemplo, en el caso de los enumeradores de una colección, ya que estos enumeradores pueden tener acceso a o más bien, ya que los tipos anidados pudieran tener acceso a los elementos privados, entonces son candidatos ideales para implementar enumeradores de colecciones, ¿no? Para los que no estén muy familiarizados con este concepto de los enumeradores, podemos hacer lo siguiente. Imagínense ustedes, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas estaciones del año tenemos en México? Ustedes me van a decir primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, si quisiéramos enumerar esas estaciones, la enumeración sería, por ejemplo, primavera, verano, invierno, otoño, invierno. Esa sería la enumeración. Y si nosotros estamos acostumbrados a manejar colecciones, recordarán que para enumerar una colección yo puedo utilizar el for each. El for each más o menos de la siguiente forma. For each var, por ejemplo, estación in e. Acuérdense que e son estaciones. Entonces, para cada estación igual si quieren aquí le ponemos estaciones para que esté más de acuerdo, ¿no? Que se pueda leer claramente, ¿no? Entonces, para cada estación en estaciones, ya la estamos convirtiendo en una colección, ¿no? ¿Qué cosa es lo que quisiera yo? Pues simplemente quisiera yo, por ejemplo, console.writeline y escribir, por ejemplo, estación punto mes inicio, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que hipotéticamente yo quisiera tener para enumerar, o sea, es lo que quisiera yo tener para enumerar cada una de las estaciones, ¿no? Para cada estación dentro de estaciones, escríbeme el mes de inicio de las estaciones, ¿no? Si yo me posiciono aquí con el for each, me dice que el for each no puede operar en variables de tipo biblioteca.estaciones porque biblioteca.estaciones no contiene una definición pública de getEnumerator, ¿correcto? Entonces, primero tengo que arreglar mi clase de estaciones para que pueda yo enumerarla, ¿correcto? Entonces, voy aquí a regresar a estaciones. Y en uno de los próximos temas que vamos a estar cubriendo está el tema de las interfaces. Una interfaz me permite a mí establecer una especie de contrato para una clase. Esto es, la clase se compromete a tener ciertos elementos. Por ejemplo, aquí dice, mira, no puedes utilizar estaciones porque no contiene una definición de getEnumerator. Si yo le digo a estaciones, oye estaciones, ¿sabes qué? Para que te puedan utilizar y enumerarte, necesitas tener un getEnumerator, ¿correcto? Entonces, eso es lo que yo le tendría que poner a mi clase para que esta clase pueda ser enumerada, ¿correcto? Entonces, yo aquí le tendría que poner algo como, déjeme aquí poner lo siguiente, yo le tendría que poner algo así como un public, ¿sí? Un public system.collections,
aquí un método collections, perdón, un system collection enumerator, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el enumerator. O sea, un método que devuelva un tipo enumerator y aquí, por ejemplo, dice que cómo se debe llamar get enumerator, ¿correcto? Entonces aquí ya tengo mi get enumerator y aquí debo de devolver aquí pues un enumerador. ¿Y qué cosa es un enumerador? Un enumerador es una clase que se va a encargar de enumerar cada uno de los elementos de la colección. Esto es, este enumerador es el que va a decir, tú eres el primero, tú eres el segundo, tú eres el tercero, tú eres el cuarto, tú eres el quinto, y ya no hay más elementos, por ejemplo, ¿no? Entonces yo aquí le tengo que regresar un tipo de datos que sea un enumerador. Haz de suponer que yo le ponga aquí de momento, nulo, ¿no? A final de cuentas es una instancia nulo. Vamos a ver por acá qué nos dice. Aquí nos está diciendo, por ejemplo, el for each ya dejó de protestar, ¿verdad? Ya no dice que me falta un get enumerator porque ya se lo puse. Aquí se lo estoy poniendo. Un tipo get enumerator. Esto es lo que quiere. Esto es lo que me decía que quería, ¿no? A suponer aquí yo le digo get enumerator 1. Y otra vez dice, ¿sabes qué? No contiene una definición pública de get enumerator. Perdón. Entonces aquí ya vi que sí me está haciendo caso, ¿no? El enumerador debe de ser una clase. Una clase con ciertas características. Sí, estas características le van a permitir al for each obtener, por ejemplo, el elemento actual. Sí, por ejemplo, aquí nosotros estamos obteniendo, por ejemplo, cada uno de los elementos de estaciones. Entonces aquí tendría primavera, verano, invierno, otoño, etcétera, ¿no? Entonces la función del enumerador es indicarle cuál es el elemento actual que estoy enumerando. Esto es el for each. Va primero por uno, luego por otro, por otro, por otro. ¿Cuál es el elemento actual? El enumerador lo tiene que saber. Pero ¿quién va a utilizar ese enumerador? Ese enumerador únicamente lo va a utilizar esta clase. Nadie más lo va a utilizar. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer aquí es crear una clase y le voy a poner, fíjense, a propósito, para que se vea que es privado, que no es necesario, pero ahorita vamos a ver. Private class y le voy a llamar, por ejemplo, enumerador. Nuevamente, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy creando un tipo anidado. Este es un tipo que está dentro de este otro tipo. Y además, fíjense, a propósito y recalcado, le estoy poniendo privado, ¿no? Este tipo o esta clase enumerador debe de implementar así como nada más implementa getEnumerator, debe de implementar más métodos. Como ya no me acuerdo qué métodos son los que debe de implementar, bueno, sí me acuerdo, pero lo vamos a hacer aquí a propósito, le voy a decir, ¿sabes qué? Mira, necesitamos implementar System Collections y Enumerator. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos implementar. Como ya le dije que quiero implementar esto, entonces aquí le debo de poner los miembros que marque, que ordene, que diga este contrato. Entonces yo aquí lo voy a hacer fácil y le voy a decir, implementame la interfase, por favor. ¿Ok? Y entonces ya me implementó la interfase. Vean cómo lo único que quiere, aquí nuestra clase, que por cierto, para que sea de manera formal, esta clase, para que todo sea, digamos, formal, debe de implementar el contrato enumerable. ¿Sí? Así como implementa enumerator, esta debe de implementar el contrato system.collection.enumerable. Sí, el enumerable, déjeme aquí, le voy a decir, implementar interfase. Como ya la implementé, esto es, el enumerable únicamente me pide getEnumerator. Por eso es que aquí ya no me da la opción de implementarlo más que de forma explícita. Y de forma explícita es que me va a agregar el mismo método, pero con referencia a la interfase, ¿no? Vean aquí, me creó
el getEnumerator, ¿no? Aquí, déjenme, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Este es el que me agregó ella. Y es más o menos similar al que yo puse. Pero como yo ya lo tengo y nada más era para ejemplificar, entonces lo quito, ¿no? ¿Sí? Entonces ya lo hice de manera formal, ya le dije, ¿sabes qué? Mira, implementamos i enumerable. Quien nos pregunte, ¿eres i enumerable? Le vamos a decir que sí. Y ya aquí está mi getEnumerator, ¿no? Entonces, ya aquí declaré una clase enumerador. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? En lugar de retornar null, ¿qué debo de regresar? Debo de devolver un nuevo enumerador. Pues aquí le vamos a poner este. ¿Correcto? Entonces, esto se lo voy a regresar al for each, por ejemplo, ¿no? Entonces, el for each cuando me lo pida, yo le voy a regresar una instancia de enumerador. ¿Y qué va a hacer el for each con mi instancia del enumerador? Pues va a mandar a ejecutar este método, ¿correcto? Este método current, ¿cuándo se va a ejecutar? Bueno, cuando se le asigne un valor a esta variable, se va a invocar a current y current va a devolver el valor actual. Vamos a hacer aquí lo siguiente, estoy creando la clase del tipo anidado. Aquí, por ejemplo, quiero llevar un control. Vamos a suponer aquí, le voy a llamar estación actual y le voy a decir que la estación actual sea un 0, por ejemplo, ¿no? Esto es, todavía no tenemos una estación X, ¿no? Entonces, de aquí vamos a suponer, quiero crear una instancia de estaciones y le voy a decir aquí, por ejemplo, igual a new estaciones, ¿no? Esto es para poder acceder a las propiedades. Igual las hubiera yo puesto estáticas, no tendría yo que crear instancias, ¿no? Bien, aquí cuando le pidan en el elemento actual, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a aquí a devolver, vamos a poner aquí, return, vamos a devolver ¿qué? Aquí voy a crear un método auxiliar que se llame, por ejemplo, obtén estación actual. Y aquí le voy a pasar como parámetros la estación actual, o sea, un auxiliar. Más o menos ustedes se pueden ir imaginando el código. Si eres 0, devuelve primavera. Si eres 1, devuelve verano. Si eres 2, invierno. Si eres 3, otoño, etcétera, ¿no? Entonces, aquí este método no lo tengo. Apenas lo vamos a crear. Le vamos a decir aquí. Vamos a ver que genere el método, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos este método que nos va a servir como de auxiliar. Déjame aquí. Este nos va a servir de auxiliar. ¿Y qué cosa va a hacer este método, no? Pues más o menos ya sean ustedes de imaginar. Tenemos aquí algo así como que un switch. Un switch es el que más nos pudiera servir, ¿no? Pero aquí vamos a decirle que regrese un tipo estación. O sea, queremos que regrese un tipo estación. Obtener estación actual y recibe estación actual. O sea, vamos a arreglar de esta forma. Y vamos a ponerle aquí, pues, ¿qué será? Estación es el tipo de datos que va a devolver. Vamos a ponerle aquí un resultado igual con null. A continuación vamos a poner aquí un switch, mayúsculas, switch, por ejemplo, switch ¿qué? Switch estación, por ejemplo, ¿no? En caso de que la estación sea, y vamos a poner aquí, y al finalizar, vamos a devolverle el resultado, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí, en caso de que sea, por ejemplo, 1, vamos a decirle que el resultado sea igual a quién, a estaciones punto primavera, correcto, y le vamos a dar aquí un break. Listo. Entonces prácticamente así va a ser nuestro código. O sea, no hay mucha magia en este asunto. Le vamos a dar aquí en el caso de que sea 2, en el caso de que sea 3 y en el caso de que sea 4, ¿no? Entonces si es 1,
Si es 2, aquí vamos a devolver, por ejemplo, verano, ¿verdad? Si es 3, ¿qué vamos a devolver? Vamos a devolver aquí otoño. Aquí está nuestro otoño. Y en caso de que sea 4, vamos a devolver, por ejemplo, invierno, ¿sí? O sea, simplemente lo que estamos aquí haciendo es, tengo un método que recibe un valor. Si el valor es 1, devuelve primavera. Si el valor es 2, devuelve verano. Si es 3, devuelve otoño. Y si es invierno, si es 4, perdón, devuelve invierno, ¿no? Entonces, este método lo va a ejecutar el for each. Cuando lo invoque, yo voy a devolver la estación actual. ¿Y cuál es la estación actual? Pues va a depender, dependiendo aquí el valor de estación actual, que tiene 0 de manera predeterminada, indicando que todavía no está posicionado en un elemento actual o en una estación actual. ¿Correcto? El for each va a tomar, lo primero que hace el for each es darle un move next. Esto es, vete al siguiente elemento. Si está en 0, entonces, para irse al siguiente, ¿qué debería de hacer? Para irse al siguiente, pues simplemente, lo que tendría que hacer es que incrementar el valor de estación actual precisamente para ubicarse en la estación correspondiente. Entonces déjenme aquí hacer lo siguiente. Cuando le digan move next, por cierto, devuelve booleano. ¿Cuándo va a devolver true? Cuando haya un siguiente elemento. ¿Cuándo va a devolver falso? Cuando ya no haya elementos. Así son las reglas, ¿no? Entonces déjenme declarar aquí un bool resultado, por ejemplo. Y aquí le vamos a decir, bueno, si la estación actual ya es 4, ¿qué significa que la estación actual ya sea 4? Significa que ya recorrí todas las estaciones. Entonces el resultado va a ser igual a ¿qué? A falso. ¿Correcto? En caso contrario, no es 4. Ah, bueno, pues si no es 4, simplemente dile que estación actual se incremente. Y dile que sí se pudo. Ah, bueno, entonces el resultado es verdadero. Entonces con eso ya le va a decir al for each, oye for each, sí hay un siguiente elemento, ¿eh? Entonces aquí le decimos retornar resultado. Así es como funciona el for each. For each sí hay un siguiente elemento. Entonces con eso el for each ya va a saber que tiene que ir por un elemento. Luego, ¿qué otra cosa tenemos que implementar? Ah, el reset. Reset significa dejarlo como al principio. Dejarlo como al principio significa que la estación actual sea igual a 0. No hay mucho código por este lado, ¿no? Y pues prácticamente ya tenemos lista nuestra enumeración, ¿sí? Esto es que ya ahora nosotros aquí hemos implementado un miembro, vean cómo es privado. ¿Compilará o no compilará? Aquí nos dice, a ver, vamos a ver aquí. Ah, pues lo que pasa es que aquí es, que puede ser aquí. Punto, ¿qué pasó con estación? Ah, lo que pasa es que aquí le ponemos, por ejemplo, el tipo específico, porque si no me va a regresar un object. Biblioteca.estaciones me va a devolver aquí una estación. Cada elemento de estaciones es estación, ¿no? Entonces con esto ya tiene su tipo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver en este momento es que se escriba, por ejemplo, aquí este dato y después aparezcan cada uno de los datos, ¿no? Podemos ponerle aquí, por ejemplo, console.writeline y aquí le podemos decir meses de las estaciones, ¿no? Inicio de cada estación, por ejemplo. Pues aquí le ponemos lo siguiente y ahora sí escribimos todo esto, ¿no? Entonces, si todo marcha bien, ahora vamos a ver qué pasa. Tenemos este mensaje anterior y este inicio de cada estación, ¿no? Y aquí nos está diciendo en marzo, en junio, en septiembre y en diciembre. Entonces, estamos aquí demostrando un uso práctico de los tipos anidados privados, ¿sí? Este es un tipo anidado y las buenas prácticas debería de ser siempre privado. La pregunta es,
¿creen ustedes que tenga sentido sacarlo de esta clase? O sea, ¿me convendrá sacarlo de esta clase, de la clase estaciones? Pues es que no sirve para otra cosa más que para la misma clase. Entonces está cumpliendo el objetivo de una clase anidada, un tipo anidado, ¿no? Y además las buenas prácticas, es privado, o sea, no se requiere para otra cosa. Sí, igual aquí yo se lo puedo dejar así, por default es privado, entonces no hay ningún problema, ¿no? Cosa que no sucedió con este otro tipo estación, porque realmente este tipo, aunque no lo estamos instanciando por ningún lado, aquí en el cliente, sí estamos utilizando el tipo. Como lo estamos utilizando, entonces debe de ser público. Y el que sea público para este caso no implica que sea una mala práctica, ¿no? Porque realmente sí lo estamos utilizando en el exterior, pero sin la necesidad de instanciarlo. Si viéramos por aquí un new estación, debemos de considerarlo para sacarlo, que ya no sea un tipo anidado, o sea, que sea externo. Entonces, prácticamente esto es lo que les puedo platicar acerca de los tipos anidados, buenas prácticas y malas prácticas. Y bueno, pues vamos aquí a regresar a nuestra presentación. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Déjeme aquí, saber, estamos en esta demostración. Recursos, por si ustedes quieren profundizar más en el tema de los tipos anidados, ahí tienen dos enlaces. Ambos enlaces son buenos, ahí como para que ustedes profundicen más en este tema. Y bueno, pues vamos a las preguntas. Si alguien tiene preguntas, recuerden la mecánica de la sesión de preguntas aquí es que ustedes se pongan en estatus de color morado para que yo les pueda dar la palabra y puedan participar con audio. Y si no pueden participar con audio, pues a través del panel de preguntas y respuestas. Dice, el constructor de la clase anidada ejecuta el constructor de la clase contenedora. El constructor de la clase anidada no necesariamente ejecuta el constructor de la clase contenedora. Son independientes los constructores. ¿Cómo está el asunto? Veamos, a ver, esta es una pregunta que me preguntaron, bueno, valga la redundancia. Déjame otra vez compartirles mi escritorio. Vamos a ejemplificar. Nosotros tenemos aquí, vamos a suponer aquí en cuál podemos ejemplificar. Déjeme ver aquí, Solution Explorer, vamos a ver si podemos ejemplificar con esta contenedora, ¿no? Yo aquí tengo una clase contenedora. Déjeme aquí, le voy a poner un constructor. Vamos a poner aquí public, aquí public, contenedora, y le voy a poner aquí, solo para ejemplificar lo que nos acaban de preguntar, un console.writeLine en el constructor de contenedora. Vamos a ver aquí qué pasa. ¿Cuándo se va a ejecutar este código? Cuando se crea una instancia de contenedora, ¿correcto? Y luego vamos a poner aquí en nuestra clase anidada, en esta, correcto, aquí, en esta la tenemos privada, ¿no? Vamos a poner aquí lo siguiente, solo para ejemplificar, public anidada. Correcto, aquí su constructor y aquí le vamos a poner console.writeLine y le vamos a poner aquí en la clase anidada. Ok, ahí estamos, ¿no? Vamos a suponer que un ejemplo de mala práctica, que este sea público, por ejemplo, ¿sí? Sin necesidad de que lo sea. Vamos a ver aquí entonces, yo desde aquí, desde mi programa,
Déjeme aquí comentar todo esto. Vamos a aquí vamos a poner aquí lo siguiente, ¿no? Vamos a poner biblioteca.contenedora C igual a new contenedora. ¿Correcto? Entonces, y simplemente así, nada más, voy a ejecutar. ¿Qué cosa debe de suceder? Bueno, pues que se ejecuta y al momento de instanciar, se dispara el constructor de contenedora. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, ¿qué sucede si tú declaras, si tú declaras, por ejemplo, en lugar de contenedora, declaras, por ejemplo, anidada? ¿Sí? Y le das aquí, por ejemplo, a igual a new. Vamos a poner aquí anidada. Así de esta forma, ¿no? Biblioteca, perdón, new biblioteca, perdón, punto contenedora, punto anidada. Ahora sí, ahí estamos, ¿no? Entonces, ahora estoy creando una instancia directamente de la clase anidada. Vamos a ver qué sucede. Vemos cómo el constructor de la clase contenedora o de la clase externa no se ejecuta. Solo se ejecuta el constructor de la clase anidada, ¿correcto? Entonces, este jamás, o sea, no tiene caso que se ejecute. Es cosa curiosa, ¿no? Por eso es que decíamos que es mala práctica, porque si la puedes utilizar de forma independiente, entonces ¿para qué la metes ahí dentro, no? Mejor sácala, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, respondiendo a la pregunta, es precisamente este asunto, ¿no? O sea que no se ejecuta el constructor de la clase que la contiene. Correcto, entonces déjeme ver si hay alguna otra pregunta. Creo que ya no hay. Muy bien. Bueno, dice, en el caso de las implementaciones de los documentos comerciales, como los que tienen cabezado y detalle, factura, órdenes de compra, es buena práctica implementar como contenedora factura y como anidada el detalle de los items. El ejemplo, a ver, tengo yo una clase que tiene los datos de la factura y puedo tener una clase que tiene una partida de la factura. Aquí en México se le conoce como partida. Espero que sea universal eso, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, que a lo mejor en tu factura dices 10 piezas de mayonesa, por ejemplo, ¿no? Entonces, los datos de 10 piezas de mayonesa lo almacenas en una clase. Entonces, la pregunta es, ¿vas a tener necesidad de crear instancia de las partidas de una factura sin necesidad de la factura? Si la respuesta es sí, entonces no debe ser tipo anidado. Si la respuesta es no, solamente si hay facturas, voy a crear instancias del detalle. Entonces, en ese caso, sí te conviene tenerlo como un tipo anidado. ¿Correcto? Muy bien. Que ya en la vida real, normalmente hay una clase externa donde se guardan los datos de las partidas de la factura y hay otra clase que tiene los datos de la factura, ¿no? ¿Sí? O igual aquí dice, el detalle no puede existir sin encabezado. Bueno, entonces, si ese es tu caso, entonces sí lo debes meter como tipo anidado. ¿Correcto? Pero, bueno, ok, sí, aunque te digo, en la vida práctica, normalmente, ¿cómo se podría ver? Sí, es válido eso que comentas, ¿eh? O sea, si nada más lo vas a utilizar como parte de un contenedor, entonces lo puedes dejar como un tipo anidado, un tipo interno también se le conoce. Ok, bueno, pues alguna otra pregunta. Creo que no hay preguntas, entonces con esto cerramos nuestra sesión. Y pues muchas gracias por esta sesión. Nos vemos el próximo
miércoles.